juegos de lenguaje. Nos corresponde este tema y en el cual queremos abordar dependiendo pues del contexto en el que estamos. Y pues esta es una pregunta que nos queremos hacer. ¿Cuáles son nuestros juegos de lenguaje? ¿Cuál es nuestro dialecto? ¿Cómo nos relacionamos nosotros dentro de nuestro ámbito social? ¿Cuáles son las palabras que utilizamos? ¿Cómo nos hacemos entender con las otras personas? Sí, pues yo pienso también el lenguaje es la región donde estamos ubicados, ¿no? Es decir, la región Caribe es diferente acá en el Tolima, o no sé, en la Amazonía tenemos otros tipos de lenguaje, ¿no? Aquí encontramos varias palabras como guámbito, polino, sí, que pues acá todo el mundo las conoce, pero llegan personas de otro lado y no van a saber qué significa guámbito. Sí, sí. También podemos encontrar que no solamente en la parte dividida por regiones del país se encuentra ámbitos de lenguaje, está también por cada división de municipios. Podemos estar en la misma región, en el mismo departamento y encontramos, aparte de distintos acentos en los mismos municipios, que el lenguaje es distinto y eso también viene como de la herencia de los abuelos. O sea, todo tiene un transcurso y un recorrido en el idioma del lenguaje y en la comunicación, más que todo, para nuestro ámbito social ante la sociedad. Para mí el lenguaje, más que una forma de poder entenderme con otra persona, es interacción, ¿no? Y es creado por una multiplicidad de personas que crean conceptos a base del mismo lenguaje, aunque siempre no se quiere decir lo que uno siente o piensa, porque una cosa es lo que se dice, más otra cosa es lo que se piensa. Según Nietzsche, hablaba de esos tres aspectos y tres estados del lenguaje, en el que primero se hace lo visual, se convierte en palabra, y al convertirse en palabra se hace un imaginario de eso que se está diciendo, aunque cuando se convierte en palabra no quiere decir que se diga la verdad o que se diga lo que realmente se siente. Buenas tardes, somos de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes Plásticas. Este es un trabajo para pensamiento contemporáneo. Quisiéramos hacerle 3 preguntas, de las cuales simplemente responda lo primero que se venga a la cabeza y sin ningún compromiso. Entonces la pregunta es, para usted, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es como el medio de comunicación que se utiliza para que los diferentes seres o personas tengan una interacción. Bueno, perfecto. Compañero, le voy a hacer una pregunta. Bueno, esta es una palabra común de nuestra jerga y usted nos va a decir qué es para usted. Si no conoce el resultado, pues no hay ningún problema. Por ejemplo, ¿qué es colino? Como cuando uno está rabón. ¿Y qué es rabón? No, pues es como cuando uno está enojado por algo a contrapeso del karma. Perfecto. ¿Y nos podría decirnos una palabra que usted conozca de la gente común? Es una huevada. ¿Qué es para usted una huevada? Eso es una pendejada. Una pendejada. Bueno, compañero, pues le agradezco muchísimo. Gracias por su tiempo. Buenas tardes, nos encontramos con el maestro Gabriel Arturo Castro, al cual vamos a hacer las siguientes preguntas. Profe, para ti, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje lo podemos considerar la existencia más profunda del ser humano, que se revela a través de un acto llamado lenguaje. El lenguaje, a diferencia de la lengua, es de naturaleza individual, es decir, es la expresión, la exposición de un mundo propio, de las experiencias que he tenido a lo largo de la vida, a lo largo de la existencia de ese ser humano. Esas experiencias comienzan desde el vientre materno hasta el día que muere. Se van acumulando en un bagaje, se van haciendo una compilación de experiencias sensoriales, afectivas, anímicas, sociales, históricas, culturales. Toda esa experiencia se va acumulando y se va compilando en el ser humano, y luego la revela, y revelar es quitar las sombras, es enfrentarse al oscuro para poder expresarlo de alguna manera, sea a través de medios inmateriales o de medios materiales.
digámoslo así, lenguaje es igual a mundo, es la construcción de un mundo propio, es la construcción de un mundo singular, con un sello propio, con un sello muy personal, como decía Peter Sloterdijk, construir un lenguaje es construir un sello, es construir una impronta y poseer una sílaba viva. Cada uno de nosotros adentro tenemos una sílaba viva que vamos conjugando y vamos sumándole con otras consonantes y otras sílabas hasta crear nuestras propias frases, nuestro propio mundo, nuestro propio diario, el mundo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Si la frase de Wittgenstein al decirnos los límites de mi mundo son los límites del lenguaje, quedaría pues muy bien en esa definición, ¿no? Claro, la frase, Dickinson tiene un libro que se llama Los juegos del lenguaje. Sí. Y en ese libro sacamos esa frase. El lenguaje es individual, la lengua es colectiva. El lenguaje es mi mundo, pero es un mundo que también se alimenta del otro. Es un mundo polifónico, una voz propia, una voz y unos saberes constituidos, pero que se alimentan también de la voz del otro en eterno diálogo y conversación con el otro y con el respeto del otro, lo que llamamos alteridad. El lenguaje es interpretación, pasa de la comprensión a la interpretación y de la interpretación al entendimiento. Por lo tanto, no puede clasificarse dentro de lo racional y positivo, porque aquí la razón es una razón individual, hay un valor individual, sí, un valor interno, una verdad interior que hay que defender. Y por lo tanto estamos haciendo eco de esas vivencias inconscientes que son los sueños, los mitos, la locura, es decir, lo indescifrable, lo impensable, lo inmanejable, lo incalculable, y eso tiene que ver con el mundo metafísico de la no razón, de la no lógica, de la locura, de lo que no se puede manipular. Por lo tanto, no puede ser racional, al menos lo racional desde el punto de vista cartesiano. O sea que el rol del lenguaje, aparte de comunicar, es como crear un propio mundo de nosotros, ¿cierto? Por supuesto. Y no solamente comunica, porque para eso está la lengua, para comunicar. El lenguaje no solamente comunica, sino que afecta, construye, deconstruye un mundo propio, y es deber del artista como primera misión construir su propio lenguaje. Si no construye su propio lenguaje, se va a repetir y lo que va a hacer es una réplica de los demás, y por lo tanto el artista ahí fallece. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es el idioma castellano, ¿sí? Las palabras diarias de la vida, que uno habla, ¿sí? Uno se expresa, ese es el idioma, ¿no? Perfecto. De cada país, ciudad. Bueno, si yo te preguntara a ti qué boleta, una expresión que la escuchamos casi todos los días, ¿qué dirías que es? ¿Qué boleta? ¿Qué es? Sí. Qué pena, qué oso, sí, algo así, ¿no? Sí. Bueno, y si estamos hablando de precisamente esas expresiones, nos respondes con otra, como qué oso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Qué oso. Pues algo que le da a uno como pena, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, ¿y nos podrías compartir ante la cámara una palabra así que tú conozcas, extraña, o esas jergas comunes? Qué boleta, ¿no? Pero otra que no, pues, no sea la misma. No sea la misma. No, bien. No uso palabras así como raras. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje. El lenguaje es la expresión que nos ayuda a comunicarnos, a tener interrelaciones con otra persona. Ya. Para mí el lenguaje es como una forma de comunicarnos, como nos podemos expresar por medio del habla. Y no solo del habla, de símbolos, de dibujos, de letreros. ¿Ustedes creen que el lenguaje tiene contradicciones? ¿O qué palabra consideran ustedes que como que se desprende del lenguaje? Estando aquí en Ibagué. Pues hay muchas palabras que no se desprenden, sino que adoptamos
de otros, puede ser de otros municipios, departamentos, países. O regiones. O regiones también. ¿Y qué palabra ustedes consideran que no cabe dentro del lenguaje? Por lo menos para ustedes, ¿qué es una quimba? Pues tengo entendido que quimba es como cuando uno le dan algo de pata, ¿no? Algo relacionado con eso. Quimba, sí, se puede uno expresar por ese lado, pero por eso le digo, hay varias significados para ciertas palabras. Como parce. Ya, bien. Ese parce es el adoptado del antioqueño, es el que se usa en Antioquia. Muchas gracias, parce. Para usted, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una expresión, la expresión cotidiana que tenemos todos los días las personas, pero ese lenguaje cambia dependiendo de las regiones, o sea, es mucho más complejo de lo que la gente cree. Las expresiones pueden cambiar y el lenguaje no solamente puede ser verbal o escrito, sino que también el lenguaje tiene otras expresiones simbólicas. Perfecto. Bueno, maestro, si yo por ejemplo le lanzara a usted la siguiente frase, la vaca que más caga, ¿qué sería para usted, qué significaría? Bueno, la vaca que más caga, como en todas partes, ¿sí? Quiere decir que en un país como este es el que tiene más poder. Entonces, otros ejemplos serían, por ejemplo, los que tienen cierto poder y que parece que hubieran estudiado, pero no les hubiera servido para mierda. Perfecto, maestro. Igual, si usted tiene una frase, podría compartirla con nosotros. ¿Cuál sería la expresión que más utiliza y que, pues, igual con esa carga? Bueno, yo siempre les he repetido a todos mis estudiantes y a propósito a todos ustedes, ¿cierto? Una expresión que a mí me enseñó un maestro, que es el profesor César Belandia, ¿no? Que había que salir de picaleña para conocer el mundo. Lo que quiere decir en pocos términos que nosotros los tolimenses somos bastante dados, ¿cierto?, a quedarnos con expresiones y con formas del pensamiento bastante conservadoras, ¿sí? Y en el fondo esas expresiones conservadoras no son otra cosa que parte de la misma ignorancia. Bueno, maestro, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Les estamos agradeciendo. El lenguaje tiene una multiplicidad de herramientas y diversos modos de empleo, que involucra juegos y conceptos distintos para cada dialecto. Dependiendo de las experiencias de cada individuo, se le da un concepto a un lenguaje. En los juegos de lenguaje, según Wittgenstein, nos lleva a cuestionarnos y a reflexionar sobre si cuando hablamos en realidad decimos algo, y si decimos algo, ¿qué es lo que decimos? Y qué es lo que decimos, bajo qué contexto y bajo qué premisas estamos hablando, sobre todo bajo qué contextos, porque muchas veces lo que se dice no es lo que se piensa ni lo que se siente. Entonces el lenguaje se convierte en algo externo a mi interioridad. Pues se opone un poco a la concepción de la estructura del lenguaje que todos tenemos aquí como muy clara, ¿no? Entonces también por viendo unos animales dice que hay personas que dicen, o sea, los conceptos lógicos dicen que los animales no hablan porque les falta capacidad mental. Pero entonces se dice que no es así, él dice que los animales simplemente no hablan, o mejor, que los animales simplemente no implementan el lenguaje, no necesariamente que no hablan. Totalmente diferente. También hace referencia a este filósofo que las palabras no son solo palabras sino acciones también, y que no dan ninguna forma de expresión lingüística, de una cultura, de determinado lugar. Sí, el hecho de que los animales no nos podamos comunicar con ellos es simplemente porque es que como seres vivos hemos vivido en entornos diferentes, lo cual implica que la comprensión de los lenguajes sean distintos. Bueno, hay algo que se habla mucho, aparte de que mencionan los animales, y es cómo se utiliza el lenguaje, los ejercicios lingüísticos en el mundo cotidiano. Nosotros tenemos ya una premisa de mundos cotidianos, como los perros, como los gatos,
que es un carro, que es una casa. Pero si le llegamos a poner un nombre diferente a un proceso que ya tenemos un conocimiento, va a haber un nuevo orden de sinónimos que cambia el lenguaje de la persona. Por eso cuando él habla y dice que los animales, pues también se refiere al perro y al león, no es porque no entendamos la vida del león, sino que no entendemos cómo el león piensa en sí mismo algo. Él se refiere también a los juegos del lenguaje, precisando un poco sobre el hecho de que el lenguaje es relativo. Entonces, lo que puede significar hoy con el tiempo puede ir variando o cambiando su contexto, sobre todo. Retirarnos un poco más de lo que dice Wittgenstein, podemos también observar las distintas formas de lenguaje, no solamente en una sociedad, como también encontramos en la misma sociedad humana donde habitamos personas que no se comunican por medio de la habla o de los sonidos, sino por medio de expresiones corporales, señas, símbolos, entre otras formas de comunicación, estar ahí en la lectura, el dibujo, la escritura, sin necesidad de comunicarnos por medio del sonido como lo hacen muchos animales también. El lenguaje lo conocemos un poco como en los diferentes idiomas, ¿no? Por lo menos el español que hablamos en Colombia es muy diferente al español que se habla en España. En Colombia se le da un significado a muchas cosas. También sucede como con otros idiomas, el alemán en particular es un idioma muy extraño porque le dan un significado larguísimo como a una sensación. Digamos, la sensación que tengo al estar al lado de este árbol es un significado súper corto. Una palabra que obviamente acá la podemos traducir y no vamos a decir qué significa por el contexto y todo, también como que varía dependiendo del estado, todo como de los países. Entender el lenguaje es entender que el lenguaje es un modo de vida, además de que es lo que nos construye, ¿no?, como sociedad, como pensamiento. A pesar de que dependemos de un lenguaje netamente, yo creo, oral, ¿cierto? Podemos destacar de que los modos de comunicación, las maneras lingüísticas son muy amplias. Obviamente varían según los campos, según las experiencias, ¿no?, que ha tenido el individuo para así mismo comenzar a relacionar el uso de las palabras. Pues hablando de eso mismo, de experiencias también como la historia y la historia como pues lo que ha pasado en tiempo atrás, ¿no? Y eso también hace parte pues del lenguaje. Y pues entre las cosas como los dialectos antiguos y de nuestros antepasados y de, por ejemplo, de nuestros abuelos y nuestras mamás que nos transmiten como entre comillas podrían ser como costumbres, ¿no? De sus formas de hablar y de también como ver las cosas. Y también el tiempo como componiendo el contexto con el tiempo actual que también nos comienza a imponer como nuevas tendencias y nuevos lenguajes y nuevas formas de expresarnos, ¿sí? Como por ejemplo que para una persona actual la bonito de belleza que hay con esas tumbas que tiene puestas y como que no, entonces pues, ahora son las zapatillas de los pisos y como que esas nuevas formas de expresarnos y pues de que también varían de acuerdo como lugar en el que estemos, si estamos cerca de la universidad, si estamos con la familia, con los amigos, entonces pues ahí vayan. Claro, porque pues ahí también una serie de palabras que uno las encuentra en el diccionario y pues cada persona va a tener un significado diferente. Por ejemplo, un saludo, digamos, el olor amarillo, o sea, es muy típico. El marica pues se dice que es la persona homosexual, pero marica es una palabra que se usa ahorita actualmente de los jóvenes y tienen muchos zapatos por los profesores, por ejemplo. Ahora resolvemos hablando solamente en Latinoamérica, nos ponemos ahí en otros países, por ejemplo en México, chingón, es como en Colombia es chimba bacano, que chuyas en Ecuador significa como que no me importa nada, en
En Chile, huevo, o sea, huevo, significa huevón en Colombia, o sea, es el huevón. En Argentina lo más es ponte tu madre, que significa vaya a la madre, y solamente, pues aquí en Colombia tenemos tantas formas de decir, tantas palabras que cuando viene un extranjero se queda boquiabierto porque ni siquiera nosotros en nuestro propio país tenemos un estilo de lenguaje parecido para toda la región. Entonces, como en otros lados le dicen huipajanina, o lapicero le dicen mango, uno queda también muy perdido. Y eso también es como la forma en que no se acostumbra de la región donde algunas personas o de donde no vean. Oye, respecto a lo que ustedes también dicen que lo que está acompañando es que dependiendo del nombre, o sea, el mundo está hecho de nombres y las cosas que vemos solamente tenemos un nombre, no necesariamente que están ahí. Entonces, si yo digo que esto es un coche amplio y le digo que para que sea coche amplio, ustedes van a tener que ser, pero solamente porque le cambia el nombre y es dependiendo del contexto. Y le muestra la imagen, pero por ejemplo, si usted le dice página del coche amplio, usted va a quedar perdido porque no sabe que es un coche amplio. Pero si usted le tira tenga el coche amplio, obviamente se lo va a entender. El símbolo es eso. Para Wittgenstein, la racionalidad conlleva a múltiples juegos en el sentido de que se aplica a múltiples contextos. Entonces, pues, estamos hablando un poco, o sea, concretando un poco lo que están diciendo los compañeros. Eso se ve implícito en el sentido en el como para mí algo puede tener un nombre y otra persona le puede dar otro nombre en otro lugar. Así hable el mismo castellano, hable el mismo idioma. Precisamente para citar a Wittgenstein, con su frase, la filosofía es una consecuencia de entender mal el lenguaje. Como tal, muchas de las conclusiones que podemos hallar en la filosofía, en lo cotidiano que nosotros hablamos, se debe precisamente de una manera o cierta, acertada o falsa de nuestro lenguaje, que puede dar en distintos contextos, distintos significados, y asimismo crear un contexto totalmente diferente a lo que la persona quería hablar. Esos son los módulos que nos han impuesto, los módulos que ya desde el bebé nos imponen y nos dicen. Por ejemplo, a un bebé que te digan, mire su arroz, es un perro. Entonces con los mismos módulos que nos van educando y nos van haciendo crecer. Lo mismo pasa por cada región. Como decían ya anteriormente, dependiendo de la vivencia que haya tenido la región, así mismo se lee. Por eso es que se dice que el lenguaje varía según el contexto, porque no siempre es en las mismas épocas y cada época va a empezar a introducir ciertas formas de lenguaje y ciertas formas dentro de un contexto que propone que es verdad o no, es la multiplicidad de personas. Pero qué cosas es verdad y qué cosas no, porque si tiene validez en las cosas que uno dice, ¿por qué? Yo pienso que tiene validez dependiendo de la generación, como cada generación es la consecuencia de la anterior, entonces algunas palabras que están de moda por esa época se pegan, digamos, por decir a los hijos de aquella generación. Pero que van a ir borrando con el tiempo, cada vez van a existir más palabras, digamos, le dices a tu abuelo Oki, tu abuelo no lo va a entender, o Cucho, él lo va a entender, porque en su época de sería, primero, una cosa sería, pues, para un abuelo era un berraco decir, porque era mejor dicho, lo mandaban hasta a recoger maíz con la boca. La verdad, según varias personas que encuentran racionalidad en ese mismo lenguaje, la verdad, no según una persona crea la verdad es una consecuencia de un colectivo. Entonces, ahí habla un poco de eso en lo que citaba yo saturado sobre cómo yo percibo, ¿no? Porque entonces son tres estados que él hablaba, en los que decía que lo primero se hacía visual, entonces yo percibo, hago un proceso en donde voy a percibir algo y convierto eso en palabra, pero sencillamente yo decir esa palabra no quiere decir que yo diga la verdad. Eso simplemente es unas palabras que salen de mí
pero no quiere decir que sea la verdad. Y el tercer estado es en el momento en que se convierte en palabra y otra persona se hace imaginario de esas palabras que yo estoy diciendo. Juegos del lenguaje. Yo pienso en recoger el popó. Cuando pienso en recoger el popó, yo pienso en el perro. Cuando pienso en estos juegos, yo pienso en ecología. Cuando estudio psicología, yo pienso en bonsai. Cuando pienso en bonsai, yo pienso en yoga. Cuando yo pienso en yoga, pienso en meditar y Cuando yo pienso en meditar y reflexionar, yo pienso en escapar. Cuando se piensa en escapar, yo pienso en libertad. Y cuando yo pienso en libertad, pienso en terminar este ejercicio. Somos el grupo de juegos del lenguaje para pensamiento contemporáneo con ustedes. Y Carlos Mario quien les habla. Muchas gracias.